Vamos a continuar con más aquí en Como Cada Mañana. Tenemos listo ya a nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, que obviamente nos había prometido continuar y terminar el tema que quedó pendiente la semana pasada. Estábamos hablando en aquella ocasión sobre algunos de los problemas de envejecimiento en el órgano sexual masculino. Ya hablamos de eso, pero también entramos en un tema, gracias a las preguntas del público, sobre uno de los problemas a los que nos enfrentamos es esa pérdida de la capacidad paulatinamente y de forma gradual de erección o de sostener una erección una vez que se consigue. Hay muchos medicamentos que son paliativos. Preguntaban el público cuáles serían las recomendaciones del doctor si es que hay medicamentos naturistas o suplementos que puedan contribuir también de una forma importante a la salud en este proceso. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. ¿Qué nos trae? Sí existe, bueno, primero de los medicamentos, de los alópatas. Muchos hombres tienen el temor de que a la hora de consumir estos medicamentos pudiera pasar también lo que pasa con la testosterona que toman los fisicoculturistas, que por estarla consumiendo después sus testículos se van inhibiendo y ya no la producen tanto o la dejan de producir. En este caso, ¿los medicamentos que sirven para lograr sostener una erección o mantenerla puede tener el mismo efecto? No, realmente no. Los otros, digamos, la testosterona o cualquier hormona donde se sustituye con un suplemento, entonces sí, ahí sí el cuerpo asimila que ya está habiendo suficiente y de esa manera lo deja de producir. Pero aquí es un mecanismo diferente. Aquí cuando el paciente toma algún medicamento para lograr una erección, el paciente no va a hacer una resistencia o no va a empeorar su problema de disfunción eréctil. Aquí lo que sucede muchas veces y que los pacientes dicen es que yo me acostumbré al medicamento, es de que cuando toman el medicamento, aunque no lo necesiten, van a tener una erección mejor. O sea, aquí la situación es, el medicamento promueve la llegada de sangre al pene. Entonces, si ellos tienen una rigidez normal, van a tener una rigidez mayor de lo normal. Entonces piensan que como hay más capacidad del pene para recibir sangre, entonces les hace falta más erección. Y esto, bueno, ellos pueden saber que es más de lo normal porque ya se asocia al dolor del pene, ¿no? Por tanta llegada de sangre, pero realmente no es que el paciente haga una dependencia al medicamento. Ahora, esto que acabas de mencionar es muy importante, Doc, porque si bien el medicamento fue concebido, aunque pues fue descubierto por casualidad, pero finalmente cuando se hace la patente y se dirige específicamente a tratar un malés para personas mayores de 40 años que empiezan a tener problemas de disfunción, que es natural, ¿no? Que de alguna manera es bastante natural en el ser humano después de los 40 empezar a mostrar una disminución en su capacidad eréctil. Si estaba pensada para este grupo o este segmento de la población, hay muchos jóvenes que no lo necesitan en absoluto, pues a los 20, 20 y tantos años o 30 y tantos, pues no se necesita, ¿no? Sin embargo, lo han decidido consumir como una especie de potencializador para tener un mejor rendimiento y causar una mejor impresión. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Bueno, aquí el problema con los jóvenes es de que tienen más frecuentemente eyaculación precoz. Entonces, una manera de conservar la erección a pesar de la eyaculación es que tomen estos medicamentos y lo que hace es se perpetúa la erección a pesar de haber eyaculado. Pero aquí el riesgo viene en algo que se llama priapismo. Priapismo es una erección sostenida asociada a dolor y que no digamos, no es algo normal, no es algo fisiológico, es algo producido por algo más. Generalmente, bueno, puede ser alguna enfermedad, como alguna leucemia, alguna otra cuestión, pero también puede ser los medicamentos. Entonces, el riesgo en los jóvenes para utilizar eso es ese, que hagan un priapismo. Y generalmente lo toman no tanto por disfunción eréctil, aunque sí se da muchas veces, que ya lo platicamos anteriormente, la angustia de desempeño, el temor a fallar, es lo que los hace fallar. Muchas veces en un primer encuentro están nerviosos, fallan, y después cuando vienen a un segundo encuentro realmente van a querer demostrar realmente que van a poder y realmente no van a una relación sexual en sí, sino a hacer como un autoexamen, y eso hace que haya una angustia en sí propiamente dicha de desempeño, entonces no logran la erección. Entonces ahí es donde empiezan a tomar medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es realmente algo orgánico el problema, sino es algo más bien psicológico. A pesar de que son medicamentos que ya no son propiamente nuevos en el mercado, se conoce muy poco de ello y los pacientes suelen investigar menos aún de las propiedades, riesgos o efectos colaterales de un producto o de un medicamento que pues ni siquiera requiere de receta médica. Doctor, ¿qué pasa
con esta creencia de que finalmente el medicamento no tiene la capacidad de generar per se una erección, sino más bien una vez que ésta se presenta con un estímulo natural en el ser humano, o en el hombre en este caso, pueda sostenerla, pero no es que la genere. Sí, ¿Sí pasa así? sí, lo que pasa es de que aquí el medicamento lo que hace es producir una sustancia que se libera en función de un deseo sexual. Entonces el paciente se toma el medicamento y si no hay un estímulo sexual, por ejemplo, si el paciente se queda trabajando, se queda distraído en alguna otra situación, bueno, no va a tener una erección, no va a tener una erección producida en sí por el medicamento. Tiene que tener digamos, el condimento o el estímulo sexual para lograrse la erección. Ahora, eso no quiere decir que el medicamento no esté haciendo efecto. El medicamento produce vasodilatación. Eso quiere decir que abre las arterias de todas maneras. Entonces, abre las arterias y puede dar efectos secundarios como es que baje la presión. En ocasiones hay pacientes que toman ya algún medicamento para la presión y si no saben que pueden tener más, digamos, una disminución más pronunciada de la presión con el otro medicamento, bueno, entonces puede venir alguna complicación. Entonces es muy importante que el paciente sepa definitivamente cuál es el efecto secundario, pero también definitivamente, y en base a la pregunta que haces, no es un medicamento que va a propiciar una erección por sí mismo, sí necesita de un estímulo sexual. ¿Qué pasa cuando el efecto disminuye? ¿Es gradual, paulatino, cuando va desapareciendo el efecto o puede causar una arritmia porque pues obviamente una vez que se dejan de dilatar los vasos, pues puede empezar un aumento en la presión arterial? ¿Qué pasa con los hipertensos? No hay un efecto de rebote en sí, o sea, lo único que hace es, si el hipertenso está tomando su medicamento, el medicamento sigue su curso, sigue su efecto, el medicamento de la presión. Entonces, el medicamento para la erección, lo que pudiera hacer en todo caso sería disminuir un poquito más la presión, pero no es tanto lo que, o sea, no es tan marcado, aunque hay algunas personas que sí lo resienten o sí lo perciben, pero no va a dar ese efecto de rebote, entonces no hay ningún problema. Doctor, ¿cuánto duran los efectos de estos medicamentos? ¿Cuánto dura su efecto funcional? Bueno, normalmente es de 4 a 6 horas, es en promedio. Hay un medicamento que dura hasta 36 horas. Ese medicamento tiene una vida media más larga, entonces se lo toma el paciente y puede tener ese efecto más prolongado. No quiere decir que el paciente vaya a tener una erección así de prolongada, sino como comentábamos, si hay un estímulo sexual, presenta la erección, tiene su relación, se baja la erección y después si hay otro estímulo lo puede volver a presentar, pero sí es un poquito más largo, ¿no? Doctor, hay una diferencia enorme entre 4 a 36 horas, ¿no? Este tipo de medicamentos que duran tanto en el organismo con su efecto, ¿no tienen otro tipo de efectos colaterales mayores que los que duran menos? Sí, o sea, el que dura 4 a 6 horas, digamos, esa es su vida, es el pico de la acción, es en donde más efecto tiene, pero generalmente puede durar hasta 8 horas, 8 o 10 horas. El otro medicamento dura hasta 36 horas, a lo mejor lo expresé, digamos, en unidades diferentes, ¿no? Ahora, no hay efectos secundarios, generalmente son comunes para todos, como enrojecimiento de la cara, sensación de calor de la cara. Algunos de ellos tienen algunos, digamos, efectos muy específicos. Por ejemplo, uno de ellos puede hacer que la luz se perciba más brillante. Otro de ellos, por ejemplo, el de las 36 horas, es un medicamento que puede afectar los músculos. Entonces, si el paciente se siente con dolor muscular, así como si tuviera una gripa muy, muy fuerte, entonces sí quiere decir que está afectando una enzima muscular y eso lo debe de suspender, o sea, no lo debe de seguir tomando. ¿No deberían de alguna manera ser prescritos estos medicamentos o son, digamos que, inocentes como para que se vendan así en el mostrador? No son inocentes, sí debiera definitivamente restringirse como han sido los antibióticos. Aquí la situación es que si se mezclan con un medicamento que se utiliza para la angina de pecho, que son los nitritos, puede hacer que esa presión baje de más. Entonces, si la presión baja de más, el paciente se colapsa y fueron los casos que en algún tiempo se supo que fallecía el paciente al tomar el medicamento. Pero realmente no es que se tome el medicamento y vaya a fallecer, sino toma el medicamento en combinación de otro medicamento que hace que se potencialice el efecto, ¿no? Una última pregunta rápido porque ya se nos acabó el tiempo, Doc. Preguntan, ¿qué tan a menudo se pueden tomar estos medicamentos? ¿Hay medicamentos como estos para todo el mes?
Sí, hay un medicamento, bueno, el de 36 horas tiene una presentación en menos miligramos que se utiliza también para orinar mejor. Entonces ese tiene una dosis muy baja y se toma diario. El paciente puede tomar el medicamento, si lo llegara a utilizar diario, lo puede tomar diario. Incluso uno de ellos se utiliza en los niños, en los bebitos que tienen fibrosis pulmonar. Se da dosis obviamente adaptada a los niños diario. Y eso es se trata la fibrosis pulmonar con este medicamento. O sea, son medicamentos que se les ha encontrado algún otro efecto ya terapéutico, ya avalado y ya sirven para otras cosas, ¿no? Pues qué interesante, Doc. Mire que el tema pues ya es muy grande para el espacio que tenemos, pero creo que han respondido todas las preguntas de nuestro público. Muchísimas gracias. ¿Nos pueden dar sus números de contacto, por favor? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página urologo.com.mx. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana, Doc. Gracias. Vamos con Xóchitl que nos comparte algo.